En el documento que voy a presentarles a continuación, se utilizarán las normas APA de la sexta edición. Estas normas se aplicarán en todos los documentos universitarios y académicos. Según las normas APA, el documento debe presentarse en hojas tamaño carta. Las márgenes en toda la hoja deben medir 2.54 centímetros. La alineación del texto debe ser a la izquierda. La sangría se debe aplicar al inicio de cualquier párrafo en el texto, pero no se debe usar cuando el texto vaya seguido a un título de primer o segundo nivel. El tipo de letra es Times New Roman para el texto y Arial para las figuras. El tamaño es de 12 puntos y el interlineado debe ser doble espacio. ¿Cómo está compuesto un documento elaborado con normas APA? Primero tenemos la portada, la cual contiene la siguiente información: el nombre del bloque que está cursando, la guía que se está presentando, el nombre completo del estudiante, el nombre de la universidad, la facultad a la cual pertenece, la carrera que estudia, la ciudad y el año de presentación del trabajo. Esta información debe ir centrada, en mayúscula y distribuida estéticamente. Las normas APA indican que todas las páginas del documento deben ir numeradas en un encabezado a la derecha y también se debe incluir un encabezado o running head en mayúscula alineado a la izquierda al inicio de cada página. Para agregar un encabezado personalizado, haga doble clic en el área del encabezado. Así se abre la ficha Diseño en herramientas para encabezado y pie de página. Una vez allí, diríjase al grupo Posición. Ubique el icono en Insertar tabulación de alineación, dele clic y aparecerá la ficha de alineación. Haga clic en derecha y a continuación en Aceptar. Posteriormente, vaya a Elementos rápidos y haga clic en Campo. En el área Nombres de campo, elija Page y haga clic en Aceptar. Esto le permitirá insertar la numeración de todo el documento. Finalmente, para agregar el encabezado o título resumido, ubíquese en la esquina posterior izquierda, dele clic y proceda a escribir el título resumido en mayúscula. Otra manera de hacerlo es cambiando la alineación como se había hecho anteriormente, pero en este caso sería a la izquierda, y proceda a escribir el encabezado. Continuamos con la tabla de contenido. Para crear una tabla de contenido automatizada, diríjase a Referencias, Insertar tabla de contenido. ¿Cómo se automatiza la tabla de contenido? Cuando usted la inserta, da clic derecho y actualiza los campos. Para que se actualicen los campos, se deben automatizar los títulos, lo cual se mostrará más adelante. Recuerda actualizar la tabla de contenido, la tabla de figuras y las referencias bibliográficas con los datos más recientes antes de enviar la guía. Seguimos con la tabla de figuras. Cada tabla o figura debe empezar en una nueva página, como lo podemos visualizar. Para insertar una tabla de figuras, vamos a Referencias, Insertar tabla de ilustraciones y damos a Aceptar. Existen varios tipos de figuras: gráficos, mapas de puntos, fotografías, dibujos, entre otros. En este caso, el título va debajo de la figura y describe brevemente su contenido en letra Arial. La figura debe estar referenciada en el texto. Para nombrar la figura, seleccionamos la figura, damos clic derecho y ubicamos Insertar título. También podemos hacerlo por Referencias, Insertar título. Una vez nombramos todas las figuras del documento, actualizamos en la tabla de figuras los campos. La introducción es una descripción breve y clara de lo que contiene el documento que vamos a enviar. Debe ser alineada a la izquierda y sin sangría. El contenido o cuerpo del documento va a tener títulos de primer, segundo y tercer nivel, que son los que van a demarcar la tabla de contenido. Un título de primer nivel debe ir en mayúscula, la inicial de cada palabra, centrado, en negrilla y sin punto final. ¿Cómo se pueden automatizar los títulos? Selecciona el texto del título, va a Inicio y en el grupo Estilos, da clic en Título 1, Título 2 o Título 3, los cuales ha modificado con anterioridad.
Para modificar los títulos, en la parte inferior derecha del grupo Estilos están cada uno de los estilos a usar. Ubica el título 1, da clic en modificar y define que el título va a ser en letra Times New Roman, tamaño 12, centrado y en negrilla. Haga clic en aceptar. De la misma forma automatiza el título 2, el cual debe ir en letra Times New Roman, tamaño 12, alineado a la izquierda y en negrilla. Al igual que en el título de primer nivel, debe ir en mayúscula la inicial de cada palabra. Y el título 3 lo modifica de la siguiente manera: letra Times New Roman, tamaño 12, con sangría, en negrilla y el punto al final. Cuando haya automatizado los títulos en el grupo Estilos, solamente debe señalar el título a modificar y le aplica el estilo correspondiente. Recuerde que después de un título de primer o segundo nivel, el texto va en la siguiente línea alineado a la izquierda. Cuando el título es de tercer nivel, el texto va seguido del título sin negrilla. Siempre que el contenido presente párrafos continuos, estos deben ir el primer párrafo después del título alineado a la izquierda y el segundo, tercero, cuarto párrafo y sucesivamente debe llevar sangría automática o manual de 5 espacios. Es muy importante usar citas textuales a lo largo del documento, ya que le proporcionan calidad y argumentos. Hay que tener en cuenta que en todos los casos de citas textuales, el autor o autores de los textos deben referenciarse dentro del escrito y al final del mismo en la información bibliográfica o en este caso en las referencias bibliográficas. No se pueden agregar referencias bibliográficas que no estén citadas dentro del texto y viceversa. En las normas APA existen citas directas o indirectas. Las citas directas son fragmentos o ideas textuales que se extraen de un escrito. Estas se ponen entre comillas y las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Para insertar la cita automáticamente, después de haber ingresado al texto, va a Referencias, Administrar fuentes. Esto le permite crear una nueva fuente, ya sea un libro, una revista, un sitio web. Diligencia los datos necesarios y de esta manera ha creado la nueva cita. Con la fuente creada, inserta la cita en Referencias, Insertar cita y selecciona la fuente que necesita. Así queda creada automáticamente la referenciación de la cita. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. En las citas indirectas se utilizan las ideas de un autor, pero no en forma textual, sino que se expresan en palabras propias sin alterar lo que el autor ha expresado, o se indica el nombre del autor en el texto. Cuando hace la referencia del texto al final, se inserta la cita con el apellido del autor y el año de la publicación. Y cuando indica el nombre del autor en la referencia del texto, debe agregar el año de publicación después del nombre del autor. Al final del contenido del documento deben ir las conclusiones, las cuales deben estar alineadas a la izquierda, sin sangría y entre cada conclusión deben haber 2 espacios. El documento lo finalizamos con las referencias bibliográficas. Estas son un listado de los datos bibliográficos de cada fuente consultada para la elaboración de un trabajo escrito y que aparecen citados en el texto. Para insertar las referencias bibliográficas, va a Referencias, Bibliografía, Insertar bibliografía. El listado de referencias se hace con interlineado 1.5, cada una debe tener sangría francesa y la lista se organiza según el orden alfabético de los apellidos de los autores. Recuerde al final, dando clic sobre la bibliografía, actualizar los campos para que queden las fuentes utilizadas. Así no haya hecho citas en el documento, siempre se debe referenciar la fuente en la cual se basó para hacer el documento. De esta manera finalizamos la presentación de las normas APA 2013.